Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que usted revise esta videoclase. Mi nombre es Sebastián Espínola, soy profesor de historia y los invito en esta ocasión a que revisemos la temática sobre problemas básicos de la economía. Nos vamos a centrar fundamentalmente en el objeto de estudio de la economía y los problemas o el gran problema económico que estudia la economía en general, para luego revisar algunos factores que inciden en esa problemática básica que es el objeto de estudio de la ciencia económica. Comencemos entonces hablando un poquito sobre la economía como ciencia social. Como ven ahí en pantalla, eh, tenemos este diagrama, ¿no es cierto?, este mapa conceptual que se divide fundamentalmente en dos áreas. Partamos por la que ustedes ven más a la derecha, que dice: la economía es una ciencia social porque estudia cómo los individuos logran subsistir. Alguno podrá pensar, entonces la economía estudia la subsistencia del ser humano. Estudia en específico un problema de la subsistencia, que es que el ser humano, todos nosotros, nos enfrentamos a un cúmulo de necesidades que no tienen límites, no tienen límites, por más que algunas sean más importantes que otras, las necesidades no tienen límites, versus una cantidad de recursos que sí tienen límites para satisfacer esas necesidades. Entonces, esa contradicción que tenemos entre múltiples e ilimitadas necesidades versus escasos y limitados recursos para satisfacerla es lo que se conoce como problema económico. Y ese es el objeto de estudio de la economía. ¿Cómo hacen las personas para satisfacer la mayor cantidad de necesidades con los escasos recursos con los cuales cuentan? Y todos tomamos decisiones para poder hacer eso, decisiones de administración de nuestros recursos. Cada uno de nosotros, la familia y cada agente de la economía, que son fundamentalmente tres: las familias, las empresas y el Estado, toman decisiones en base a las necesidades que quieren satisfacer y cómo administrar de la manera más eficiente posible esos escasos recursos. ¿Ya? Siempre los recursos son limitados, ojo con eso. Y alguno me podrá decir o podrá pensar, una persona millonaria o multimillonaria, quizás los recursos no son tan limitados en ese caso. Siempre son limitados los recursos. ¿En qué sentido? Siempre tienen fin. Son finitos, no infinitos. Algunos tendrán más recursos y otros menos recursos, pero todas las cuentas bancarias terminan y tienen un cero final, ¿no es cierto? No hay una cuenta que aparezca el símbolo de infinito y sea un cheque en blanco para siempre. Por lo tanto, los recursos siempre son limitados y las necesidades son siempre ilimitadas. Y por ahí también uno podrá pensar, pero profe, ¿qué tantas necesidades? La economía y la sociología ha documentado y estudiado suficientemente que mientras el hombre tenga más recursos, generalmente se crean más necesidades. Hay una escala de necesidades, hay una clasificación de necesidades que ya vamos a estudiar. Y por supuesto que hay algunas necesidades que tienen que ver con la subsistencia del hombre, con la sobrevivencia nuestra, que son más importantes que otras. Pero eso no quiere decir que las necesidades tengan límites, son ilimitadas porque uno se va creando necesidades y las necesidades dependen de la subjetividad de cada uno de nosotros. Es distinta la escala de necesidades de un niño de 8 años que de un joven de 16, que un adulto de 30, de 40 y que de un adulto mayor de 70. Cada persona tiene escala de necesidades distintas y no solo por su edad, sino también por sus gustos personales, por sus intereses personales, por la disponibilidad de recursos que tiene esa persona, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que espero que haya quedado bien claro entonces qué es el problema económico, esa contradicción que surge que enfrenta el ser humano de tener muchas necesidades y pocos recursos para satisfacerla. ¿Ya?
Derivado de ese problema económico, como bien aparece ahí en el esquema, surge dos conceptos económicos, uno de perogrullo, ¿no es cierto?, que es la escasez. Eh, Claramente hay una relación de escasez entre pocos recursos y muchas necesidades. Hay una relación obvia de escasez. Y el otro concepto económico que surge ahí es el tema de la inflación, que es un fenómeno económico natural que se da en las economías de alza en los precios. Recordar que la inflación se define como una alza generalizada en el nivel de precios de una economía. Y es natural. Eso no quiere decir que no se pueda hacer nada para controlarla. Sí se pueden hacer cosas, pero generalmente los precios tienden a subir porque los recursos son escasos. Y como los recursos son escasos, su valor tiende siempre a subir. Eh, los gobiernos y las economías pueden hacer cosas para mantener la inflación lo más baja posible. Y esa suele ser, en el caso de Chile, una meta que sigue, en el caso de Chile, repito, el Banco Central como institución. Hay otros países donde serán otros órganos encargados de, pero siempre es una meta a perseguir, una meta económica de gobiernos serios y de países serios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la inflación afecta demasiado el bolsillo de las personas y sobre todo de las personas más pobres, en el sentido de que la inflación suele ser calculada en base a una canasta básica de alimentos o de servicios, de bienes y servicios mensuales, donde los alimentos ocupan una buena cantidad de esa canasta y las personas más pobres destinan un porcentaje mayor de sus ingresos mensuales en la subsistencia, o sea, en la compra de alimentos. Por lo tanto, si los alimentos suben mucho de precio o la canasta básica de bienes y servicios sube mucho de precio, significa que las personas más pobres van a destinar un porcentaje aún mayor de sus recursos para la sobrevivencia, versus lo que destina una familia de mayores recursos. Piensa en una familia que tiene 4 millones de pesos mensuales de ingresos y una familia de 4 personas cuyos gastos en el supermercado y en las cosas básicas mensuales son 300.000 pesos para 4 personas, más o menos. Y piense en esa misma familia, pero que tiene 600.000 pesos al mes y son 4 personas y gasta más o menos los mismos 300.000 pesos. Gastan lo mismo, pero para la familia, ¿no es cierto?, que recibe 600.000 pesos al mes, esos 300.000 pesos es el 50% de sus ingresos versus los 300.000 pesos de la familia que recibe 4 millones, es menos del 10% de sus ingresos mensuales. Por lo tanto, ¿a quién le pega más la inflación? Por supuesto que a la familia más pobre. ¿Ya? Eso, eso con el problema económico, con la parte derecha de lo que usted está viendo ahí. Después, al lado tenemos que la economía es una ciencia social que busca responder tres preguntas. Estas son las tres preguntas básicas de la economía, que de acuerdo a la respuesta que una economía dé a esas preguntas, eh, tenemos fundamentalmente tres sistemas económicos contemporáneos. ¿Ya? Las preguntas son: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Son las preguntas básicas de la economía que buscan satisfacer la mayor cantidad de necesidades y hacer más eficiente la administración de esos escasos recursos que tenemos para satisfacer esas múltiples necesidades. Pero a nivel macroeconómico, a nivel país, ya no tanto a nivel personal y familiar. Dependiendo de qué agente del Estado responda eh, preponderantemente esas preguntas, eh, en la historia contemporánea hemos conocido tres sistemas económicos. Un sistema capitalista liberal, donde la respuesta a qué producir, cómo producir y para quién producir la da fundamentalmente el mercado como agente económico. ¿Qué producir? El mercado, los privados. ¿Ya? ¿Cómo producir? Cada empresa, los privados, el mercado. ¿Y para quién producir? Para quien pueda pagar. ¿Ya? Eh, entonces, habrán empresas, ¿no es cierto?, que producirán el mismo producto pero más barato.
y otros la harán más caro, y cada empresa determinará libremente lo que quiere cobrar y a qué público objetivo quiere venderle ese producto, ¿no es cierto? Cuando esas tres respuestas las responde fundamental y preponderantemente el mercado, decimos entonces que es una economía capitalista liberal. Si esas tres preguntas las responde fundamentalmente el Estado, ¿qué producir? El Estado lo determina. ¿Cómo producir? El Estado lo determina. ¿Por qué? Porque el Estado es dueño de las empresas y de los medios de producción. ¿Y para quién producir? Para todos. En principio, para todos. Cuando esa respuesta la da el Estado, entonces estamos en presencia de un sistema económico centralmente planificado o de una economía centralmente planificada. Ese es el nombre técnico. Las conoceremos históricamente y popularmente como economías socialistas o comunistas. El sistema comunista a nivel económico se llama economía centralmente planificada y significa que el Estado, el órgano central de planificación, toma todas las decisiones económicas del país. Y luego, y sobre todo en la actualidad, tenemos economías de tipo mixtas, donde tanto el Estado como el mercado tienen algo que decir y una participación en la respuesta a estas tres preguntas. ¿Ya? Eh, la mayoría de los países, chicos y chicas, la mayoría de los países actualmente tienen sistemas económicos mixtos. Algunos tienden más hacia el mercado, como el modelo o el sistema económico estadounidense, el sistema económico chileno, y otros tienden más hacia el Estado, como el sistema económico argentino, por ejemplo, o sí, el argentino es un buen ejemplo. Eso, ya, algunos tienden más hacia el Estado, otros tienden más hacia el mercado, pero en general, en todos los países, tanto el Estado como el mercado tienen un rol económico, tienen, tienen facultades y atribuciones en la organización económica del país. Eso. Por último, para cerrar esta introducción, ¿no es cierto?, sobre la economía como ciencia social, recordar que la economía se divide en dos grandes ramas, la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía estudia los fenómenos económicos de una sociedad o de un conjunto de personas, de un grupo, generalmente a nivel país, y compara esos datos entre países versus la microeconomía que estudia los fenómenos económicos internos que se dan dentro de un país o dentro de una sociedad. Las dinámicas internas, cómo aumenta la demanda de aceite o de pan, o cómo se ve afectado el mercado de celulares, de teléfonos celulares, cuánto ha aumentado la venta y la compra de celulares o de automóviles dentro de un país. Eso es microeconomía. ¿Qué porcentaje o cómo va la inflación, el alza del precio dentro del país? Eso es microeconomía. Macroeconomía es lo que produce ese país, cuánto exporta, qué productos exporta, a quiénes se los exporta, qué productos trae desde fuera, o sea, importa. Eso ya es macroeconomía. ¿Ya? Eso, continuemos analizando entonces, o desmenuzando, mejor dicho, este problema básico de la economía, el cual es su objeto de estudio, la contradicción entre muchas necesidades y pocos recursos. Clasifiquemos las necesidades. Yo les dije, vamos a ver una pequeña clasificación. Las necesidades pueden ser individuales o colectivas dependiendo a quienes afectan. La mayoría de las necesidades suelen ser individuales, pero cuando una necesidad se repite mucho en un conjunto de personas, se dice es una necesidad colectiva porque afecta a la comunidad o a la mayoría de ellas. ¿Ya? Ahí aparece el ejemplo de un taxi. Hacemos referencia a la necesidad de locomoción colectiva, de transporte público. ¿Ya? Pero centrémonos en las necesidades individuales porque son las mayoritarias. Y ahí yo les ofrezco o les presento, nosotros podríamos hacer muchas clasificaciones de las necesidades, pero yo les presento dos. Las necesidades pueden ser primarias o secundarias, dependiendo de qué tan vitales o de cuánto depende la sobrevivencia del ser humano de su satisfacción, o pueden ser materiales e inmateriales dependiendo de cómo se satisface esa necesidad, con un bien tangible que yo puedo tocar, sentir y tomar en las manos,
o si la satisfago esa necesidad con experiencias que no son sensibles, que yo no puedo tocar, ¿ya? Y en ese caso son necesidades más bien del espíritu. Veamos la primera clasificación. Las necesidades pueden ser primarias o secundarias. Las necesidades primarias son aquellas de las cuales depende la sobrevivencia del ser humano. Por eso dice ahí son necesidades vitales o fisiológicas. Y aparece el ejemplo de dormir. Dormir, comer, respirar, necesidades vitales. Si no satisfago esas necesidades, probablemente me muera. Por lo tanto, si hacemos una escala de prioridades, esas son las primeras necesidades que debemos satisfacer los seres humanos, ¿no es cierto? Necesidades primarias, vitales, fisiológicas, de las cuales depende la sobrevivencia nuestra. Todas las demás necesidades son necesidades secundarias según esta categorización o clasificación. Son necesidades de bienestar. Todas las demás. Y ese listado puede ser enorme, dependiendo de la subjetividad, los gustos y los intereses individuales de cada uno de nosotros. ¿Ya? Para algunos de ustedes será una necesidad de primer orden, ¿no es cierto?, tener un jockey para salir de la casa, porque lo usan como accesorio básico de todos los días. Para otros será una necesidad de primer orden, ¿no es cierto?, tener el último iPhone de moda, ¿no es cierto?, siempre estar al día con el iPhone. Eso es una necesidad para usted, para su compañero quizás no, para mí quizás tampoco. Y por eso esa lista de necesidades secundarias de bienestar puede llegar a ser enorme dependiendo de cada uno de nosotros. Eso con la primera clasificación. Luego yo le ofrezco otra clasificación ahí, que son las necesidades que pueden ser materiales y inmateriales dependiendo de con qué satisfago esa necesidad. Si la necesidad se satisface con un bien tangible, entonces es una necesidad material. Como ustedes podrán sospechar, la mayoría de necesidades son materiales. Se satisfacen con algo que yo puedo tocar, ¿ya? Yo tengo hambre y me como una manzana. Yo toco la manzana, ¿ya? Es un bien tangible. Yo necesito comunicarme y utilizo el teléfono. El teléfono es un bien tangible, ¿ya? Versus las necesidades que son inmateriales, aquellas necesidades que son del espíritu y que se satisfacen con alguna experiencia personal y no necesariamente con algo que yo puedo tocar. Ahí aparece una imagen como de dos personas casándose, ¿no?, haciendo referencia al matrimonio. La necesidad que está detrás ahí, supuestamente, ¿no es cierto?, es la necesidad de amor. El amor, ¿no es cierto?, no se satisface con cosas, se satisface con la experiencia vital de amar y de sentirse amado. Y eso se experimenta simplemente, ¿ya? En los distintos tipos de amor que existen, en el amor de pareja, en el amor de hermanos, en el amor de mamá-hijos o papá-hijos, en el amor de amigos, pero viviendo esa experiencia de la amistad, de la familia, de la pareja, no se compra eso, tampoco se toca y por lo tanto son necesidades de carácter inmaterial. Eso con la clasificación de las necesidades. Avancemos para que estudiemos también cómo se satisfacen esas necesidades. Ya lo dijimos, con bienes y servicios. Y los bienes y servicios también se pueden clasificar. Y aquí yo también le ofrezco 4 categorías. Podrían ser muchas más porque existen muchas más, ¿ya? Pero revisemos estas 4 categorías básicas. Los bienes y servicios se pueden clasificar según su disponibilidad en bienes y servicios libres o económicos. Según su disponibilidad, yo diría mejor usabilidad, ahí dice deseabilidad. Yo creo que el concepto adecuado es usabilidad. ¿Para qué se va a usar? En bienes de capital o de consumo. Según la función que van a ocupar, esos bienes y servicios en el proceso productivo, se pueden clasificar en bienes intermedios o finales. Y según la propiedad de esos bienes y servicios, estos se pueden clasificar en bienes públicos o privados. Esas son las 4 categorías. Expliquémoslas un poquito más. Según su disponibilidad, los bienes y servicios se pueden clasificar en bienes libres o económicos. Los bienes libres son aquellos por los cuales yo no debo pagar para poder usar.
Yo uso libremente ese bien o servicio y no necesito pagar por él. ¿Qué significa eso? Entonces que yo no tengo que desembolsar ningún peso. por- Son pocos, ya podrán imaginar ustedes, son pocos los bienes y servicios que son absolutamente gratuitos. Ahí aparece el sol, la luz del sol, el aire que respiramos y hasta ahí llegamos. Y usted va a decir, profe, yo no pago, no sé, por ir al colegio. Alguien paga, el Estado. Aquí es bien que de verdad no hay que pagar, nadie tiene que pagar por él. Están disponibles absolutamente libremente en la naturaleza. Y son pocos. Yo no pago por ir a bañarme, ¿no es cierto?, al río. Ya también podría ser. Yo no pago saqué 2 piedras, ¿no es cierto?, del río y están ahí libremente. ¿Sí? Y si yo quiero sacar piedras para construirme una casa del río, podré o tendré que pagar. Probablemente tenga que pagar. Lo mismo la madera, por ahí me han dado ejemplos. Profe, y en un bosque hay madera y yo saco madera, es un bien libre. Puede ser, ¿se puede llegar a talar un bosque? Probablemente no, ¿no es cierto? Y si me quiero construir una casa con esa madera, probablemente voy a tener que pagar por esa madera. Entonces, los bienes libres de verdad son muy, muy pocos. Versus los bienes económicos, por los cuales yo tengo que desembolsar una cantidad de dinero para acceder a ellos. Y ahí están el 99% de los bienes. ¿Ya? La mayoría son bienes económicos, la ropa, el computador, el celular, cualquier cosa, ¿ya? Un alimento, una mesa, una silla, lo que sea, generalmente yo tengo que pagar por ello. Pasemos a la otra clasificación, según su deseabilidad, yo diría según su usabilidad, cómo lo vamos a usar. Un bien puede ser de capital cuando ese bien se utiliza como una herramienta para ofrecer otro bien o fabricar otro bien o otro servicio. Ahí aparece una especie de grúa. Yo ofrezco el servicio de grúa y tengo este bien, ¿no es cierto?, este camión, y yo lo utilizo para ofrecer ese servicio. Para mí es un bien de capital. En una empresa que fabrica jugo de piña y tiene una máquina, ¿no es cierto?, que pela la piña y después que la estruja y la procesa, ¿no es cierto?, y le saca pulpa de piña. Esa máquina que la compraron en el extranjero, la trajeron, la habilitaron ahí para empezar a producir jugos de piña. Esa máquina es un bien de capital. Yo la compré, ¿no es cierto?, para usarla para producir jugo. Versus los bienes de consumo, que son aquellos que se agotan en el uso personal. Y yo no lo utilizo para producir otro bien, sino que lo utilizo para su uso final. Esta clasificación se parece a la que vamos a ver a continuación, pero no es exactamente igual, porque el uso si el bien se utiliza como herramienta para algo más o se utiliza tal cual está. Y ahí aparece un iPod, esto algo antiguo, probablemente ustedes no conocieron un iPod, un reproductor de música. Ahí yo lo uso para escuchar música. Y para eso fue hecho, no para nada más. Versus esa grúa que fue hecha, ¿no es cierto?, para cargar a otros autos o para mover una cosa de un lugar a otra, o esa máquina que fue hecha para producir el jugo. Esas son herramientas, por lo tanto, se usan como bienes de capital para producir otros bienes o servicios, versus el bien de consumo, ¿no es cierto?, que se agota en su consumo. Yo me tomo el jugo de piña y se acabó el jugo de piña. Satisfací, ¿no es cierto?, la necesidad de alimentación y se acabó el jugo. ¿Ya? No fue utilizado para producir algo distinto. Por lo tanto, capital o de consumo. La mayoría de los bienes suele ser de consumo, ¿no es cierto? Según su función, los bienes pueden ser intermedios y finales. Se parece al anterior, pero acá la diferencia es si el bien va a ser transformado o no en otra cosa. No si es una herramienta para producir algo más.
Si ese bien va a ser ocupado en tal cual está, ¿no es cierto? Es un bien final. Por ejemplo, la mesa que aparece ahí. Yo compré la mesa y la voy a usar como mesa, punto. Es un bien final. Un bien intermedio sería la madera. Yo compré listones de madera y no los voy a usar para tenerlos como listones de madera, ¿no es cierto? ¿Quién compra listones de madera para tenerlos ahí? Generalmente los utilizo como un bien intermedio. ¿En qué sentido? Me voy a construir un cuarto en la casa, una bodega para guardar cosas. Voy a construir un mueble, un estante, una repisa, una silla, una mesa. Para eso compré la madera. Entonces ahí esa madera es un bien intermedio. El bien final será la silla, la mesa, la repisa, ¿no es cierto? Eso con la función que cumple ese bien, intermedio o final, ¿ya? Yo me compré una manzana y me la comí, bien final. Yo me compré una manzana, pero la corté y la voy a usar para hacer un kuchen de manzana, bien intermedio, ¿ya? Es según la función que cumple. Y por último, la última clasificación, ¿no es cierto?, que les propongo, según la propiedad. Los bienes pueden ser públicos o privados. No confundir con la primera clasificación de libres o económicos. Los bienes públicos o privados son quién es el dueño. Somos todos y todos podemos hacer uso de ese bien, es un bien público. ¿Es solo mío ese bien? Es un bien privado. La mayoría de los bienes y servicios son privados. Ahí aparece en bienes públicos el ejemplo de una playa, ¿ya? La playa usted podrá decir, pero nadie paga por eso, podría ser un bien libre, pero hay que mantener la playa, ahí tiene que haber un salvavidas en la playa, hay que hacerle aseo a la playa y alguien paga por ese servicio. Lo mismo en la plaza. Una plaza es un bien público, todos podemos ir y nadie paga por ir a sentarse a una plaza, ¿no es cierto? Pero en la plaza hay bancas y alguien pagó por esas bancas. La plaza suele estar limpia y alguien pagó por ese servicio. La plaza tiene postes de luz y luminaria y alguien paga por esa luz, la municipalidad. Por lo tanto, no es un bien libre, es un bien público. ¿Ya? Eso, con la clasificación de bienes y servicios. Avancemos y veamos cuáles son los factores productivos. ¿Qué necesita una empresa para producir bienes y servicios? Necesita fundamentalmente tres cosas: insumos, trabajo y capital. En los manuales de economía clásica usted encontrará siempre los insumos, lo que utiliza la empresa para fabricar algo, con el concepto de tierra, ¿ya? Conjunto de recursos naturales que necesita una empresa para producir algo. Pues esos recursos naturales pueden ser renovables o no renovables. En la economía más moderna se utiliza el concepto de insumos, porque es un concepto más amplio que engloba mejor lo que necesita una empresa para producir. Porque piensen en el ejemplo de una empresa que hace computadores. Si bien casi todo viene en última instancia de la naturaleza, son derivados de la naturaleza. El plástico es un derivado de la naturaleza. Eh, una empresa que fabrica computadores necesita distintos tipos de insumos. Entonces, el concepto es mejor insumos que tierra. Compra teclas, compra pantallas, compra procesadores, baterías a otras empresas que fabrican y se especializan en la producción de esos insumos. Y después arma el computador, ¿no es cierto? Después, una empresa necesita trabajadores, mano de obra, recursos humanos, como usted quiera llamarlo. La actividad humana necesaria para la producción. Y por último, una empresa necesita también capital, que es el conjunto de bienes que se utilizan para producir otros bienes. ¿Ya? El capital se divide fundamentalmente en dos cosas: las herramientas que la empresa, la maquinaria que la empresa necesita para producir otros bienes, para fabricar jugos, computadores, celulares, relojes, lo que sea que a lo que se dedique esa empresa. Y también está el dinero. El dinero también es capital. Y el dinero tiene una función multifacética, porque si bien se clasifica como factor productivo capital, permite comprar otros factores productivos.
permite pagar a los trabajadores, contratar personal, permite comprar insumos, permite comprar herramientas y maquinaria. Entonces, se emparenta con todos los demás factores productivos, el dinero. Eso con los factores productivos, espero que haya quedado relativamente claro. Hablemos ahora de cómo interactúan los tres agentes económicos. Los tres agentes económicos, chicos y chicas, son las empresas, las familias y el Estado. La familia podría ser también considerada las personas, ¿no? Cada uno de nosotros. Las empresas y el Estado, cada uno de estos agentes económicos cumple un rol y una función determinada en la economía. Las empresas, su función principal es producir bienes y servicios para venderlos en el mercado. Las familias cumplen un rol doble. Consumen, adquieren, compran bienes y servicios a las empresas y también ofrecen mano de obra, ofrecen el trabajo a las empresas, por lo cual reciben un pago mensual. Todos, en familias y empresas, se relacionan con el Estado. El Estado cumple múltiples funciones. Recibe y cobra impuestos, con los cuales financia bienes y servicios que ofrece a la sociedad. Entrega trabajo muchas veces y por lo tanto también paga sueldos a la familia. ¿Ya? El Estado, para ofrecer distintos bienes y servicios, debe adquirirlos muchas veces. Ofrece servicios de salud, administra hospitales y consultorios, CESFAM, y necesita de distintos recursos para ofrecer ese servicio, remedios, jeringas, medicamentos, etcétera, ¿no es cierto? Distintos insumos médicos. Y se los tiene que comprar a empresas que se especializan en la producción de esos bienes y servicios. Por lo tanto, se nos da este flujo que ustedes ven ahí en pantalla, donde los tres agentes interactúan entre sí, todos, y está lleno de flechitas, ¿no es cierto? Todos interactúan entre sí. Las familias interactúan con el Estado y con las empresas con el Estado y las familias, el Estado con la familia y las empresas. Todos interactúan entre sí, con distintas funciones. Eso lo conocemos como flujo circular de la economía. Y el dinero se mueve dentro de ese flujo circular y nunca sale. Usted trabaja en una empresa y la empresa le paga un sueldo. Se gasta el sueldo comprándole a otras empresas distintos bienes y servicios que usted necesita para satisfacer sus necesidades. Cuando hace eso, paga impuestos. Y los impuestos los recibe el Estado. Y cuando usted va al CESFAM, ¿no es cierto?, porque está enfermo, está recibiendo un servicio provisto por el Estado. Y el Estado ahí está gastando esos ingresos que recibió en forma de impuestos. El Estado, para dar ese servicio de salud, le pagó el sueldo a un médico, a una enfermera y al personal que tiene ahí en ese CESFAM. Y también adquirió distinto arsenal médico, distintos medicamentos y distintas cosas para tener provisto y bien aprovisionado ese CESFAM. Y eso se lo compró a las empresas. Las empresas contratan personas, ¿no es cierto?, pagan impuestos a las utilidades que ganan en la compra y venta de sus servicios y además reciben ingresos cuando venden esos bienes y servicios en el mercado. Eso es lo que conocemos como flujo circular de la economía. Continuemos, ¿no es cierto?, con el espacio donde interactúan estos tres agentes de la economía, empresas, familias y Estado. Y ese espacio lo conocemos con el nombre de mercado. El mercado es, como ven ustedes ahí en pantalla, el punto de encuentro entre los agentes económicos que actúan como oferentes o demandantes de bienes y servicios. Ahí debió salir oferentes y o demandantes, dependiendo de la función que vayamos a desempeñar dentro del mercado. Y ahí yo le puse la imagen clásica de un mercado físico. El mercado es el espacio de encuentro y de interacción entre oferta y demanda, entre productor y vendedor de un bien o servicio. Pero el espacio no es solo la feria o el supermercado.
Ahí es donde tangiblemente yo siento que se da, ¿no es cierto?, el encuentro entre agentes económicos. Pero actualmente se utiliza cada vez más, ¿no es cierto?, el Internet y el comercio electrónico como espacio. Y ese es un mercado también, por más que no sea tangible. Cuando yo compro algo en Mercado Libre y me llega a los 3, a los 2, 3 días, me llega a la casa ese producto, ese también es un mercado. ¿Cuál es qué el hecho que determina si algo es mercado o no? Cuando se da el intercambio económico entre los agentes económicos. Cuando usted compra algo y recibe algo a cambio. Cuando usted vende algo y recibe el dinero por esa venta. Cuando se da ese intercambio económico, hay mercado. ¿Ya? Avancemos entonces y revisemos también cómo interactúan los agentes económicos en ese mercado. Y tenemos sobre dos roles ahí en el mercado, la oferta y la demanda. El que ofrece un bien y servicio a la venta y el que demanda un bien y servicio y lo compra y lo adquiere. ¿Ya? La oferta entonces es la cantidad máxima de bienes y servicios que un productor, que un fabricante de bienes y servicios está dispuesto a vender en el mercado a un determinado precio en una cantidad X de tiempo. Yo hoy, 21 de diciembre, estoy dispuesto y produzco pan de Pascua. Estoy dispuesto a vender 100 pan de Pascua diarios y a fabricar esos 100 de Pascua diarios para satisfacer esa demanda. ¿No es cierto? ¿De qué depende la oferta? ¿De a qué precio vendo yo, productor de pan de Pascua, ese bien? Del precio de otros bienes, del precio de la competencia, de cuánto cobran por ese pan de Pascua en la panadería de 3 cuadras más allá o en el supermercado que está cerca. De los adelantos tecnológicos que utilicé yo en el proceso productivo para hacer ese pan. Si lo hice de forma artesanal o si lo hice con máquinas. ¿Cuánto tiempo me demoró fabricar ese pan de Pascua? Más o menos tiempo, más o menos precio, ¿no es cierto? Del costo de los factores productivos, ¿cuánto gasté yo en manos de obra? ¿Cuánto gasté yo en insumos? ¿Cuánto gasté yo, ¿no es cierto?, en habilitar, ¿no es cierto?, mi empresa, en el capital que invertí? Eso también incide en la oferta y en las decisiones estratégicas de la empresa. Voy a vender este pan de Pascua caro porque me costó caro y quiero un porcentaje de ganancia alto. Probablemente no voy a vender tanto y la oferta no va a ser tan amplia, ¿no es cierto? No voy a producir tanto porque es pan artesanal. Si es pan industrial, voy a fabricar 1000 panes diarios y voy a vender por montones. Son decisiones que toman la empresa, ¿ya? Si se dan cuenta, cuando hablamos de oferta, estamos siempre posicionados como empresa. En cambio, como productor, ¿no es cierto? En cambio, cuando pasamos a la demanda, nos posicionamos como consumidores. Fíjense en la definición de demanda. Es la cantidad máxima de un bien o servicio que un individuo o un grupo de personas está dispuesta a adquirir ahí está el concepto clave, a adquirir a un determinado precio en una cantidad X de tiempo. La demanda es la cantidad máxima de bienes o servicios que yo estoy dispuesto a comprar. Por lo tanto, la demanda dependerá de cosas personales, como el nivel de ingresos que yo tengo, como la escala de necesidades que yo tengo, como mis gustos y preferencias personales, el precio que yo vea que tienen otros bienes o el mismo bien en otros lugares. ¿Ya? De eso depende la demanda. Oferta y demanda. Oferta, el que produce. Demanda, el que adquiere. Y piensen en cómo se comportan, y con esto vamos a ir finalizando, ¿no es cierto?, la sesión de hoy. ¿Cómo se comporta oferta y demanda? Lo que ustedes ven en pantalla es el gráfico de oferta y demanda. La línea azul que ustedes ven ahí es la oferta y la línea D roja es la demanda. Cuando yo, productor, estoy dispuesto a ofrecer más panes de Pascua si el precio es más alto. Si el precio sube,
porque hay alta demanda de ese pan de Pascua. Yo, oferente, yo panadero, estoy dispuesto a vender más porque me conviene. Hoy subió tanto el precio, voy a hacer 100 pan de Pascua diarios porque subió mucho el precio y quiero vender pan de Pascua porque estamos en vísperas de Navidad. En cambio, yo demandante, yo comprador, yo consumidor, oh, que está caro el pan de Pascua, o sea, no voy a comprar pan de Pascua, voy a buscar otro en otro lugar, o este año no hay pan de Pascua, voy a esperar que alguien me regale un pan de Pascua, porque está muy caro. Entonces, cuando el precio sube, yo demandante estoy dispuesto a comprar menos. Cuando el precio baja, estoy dispuesto a comprar más. En cambio, yo productor, cuando el precio sube, estoy dispuesto a vender más. Y cuando el precio baja, estoy dispuesto y ofrezco menos en el mercado. Como se comportan distintos, se entrecruzan. Y en el punto donde se cruzan, la economía lo denomina punto de equilibrio. Ahí es cuando estamos en el precio ideal de mercado, en el punto de equilibrio. Ese es el precio ideal que le conviene tanto al oferente como al demandante. ¿Ya? Cerremos esta sesión, ¿no es cierto?, analizando qué es lo que está ahí entre medio en ese gráfico, el precio. Y yo se lo mencioné ahí como ejemplo, ¿no es cierto? Cuando el precio sube, cuando el precio baja, ¿no es cierto? La oferta y la demanda se comportan de forma distinta. El precio se define como el valor asignado a un determinado bien. En una economía libre, donde la oferta y la demanda interactúan libremente en el mercado, los precios suben y bajan dependiendo de los niveles de oferta y de demanda de ese mercado. Y se mide esa variación de precio, en el caso de Chile, a través del índice de precio al consumidor, conocido como IPC, que lo maneja y lo determina, lo estudia mensualmente hace muchos años el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Y la variación de ese índice de precio al consumidor calcula el costo de vida y en última instancia la inflación. ¿Cuánto sube o baja, ¿no es cierto?, los precios, el nivel de precios en un país? Eso, con eso terminamos nuestra sesión de hoy sobre problemas básicos de la economía. Espero que le haya sido de mucha utilidad y le hayan quedado claros, ¿no es cierto?, estos conceptos básicos que utiliza la ciencia económica para explicar y estudiar este problema básico de la escasez de recursos y la multiplicidad de necesidades. Ha sido un gusto, que esté muy bien y nos estaremos encontrando en una siguiente videoclase. Chao, chao.